Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Es un placer enorme para mí participar de esta cátedra de reflexión filosófica de la educación. Agradezco infinitamente la invitación al compañero Mariano Gaudio por permitirme hablar un ratito con ustedes y también de compartir este bloque de invitados con Matías Soich y Rafael McNamara, grandes filósofos que andan dando vuelta por acá. Bueno, yo quería enfocar estas palabras de hoy, estas reflexiones para compartir con ustedes con la siguiente idea. Ustedes empezaron esta materia viendo algunas ideas sobre el Estado y su descomposición, de Abadi Cantarelli, su libro Habitar el Estado. Libro muy interesante, pensamiento de Sebastián y de Mariana es muy interesante y muy importante, con esta idea de que es ahora un poco más habitual, más parte de nuestras intuiciones, sobre todo en esta época de pandemia en la cual se vuelve a escuchar, no solo en nuestro país, no solo a partir de nuestro gobierno, sino en otros lugares y lugares inesperados y actores inesperados, la idea del rol del Estado. El rol del Estado es fundamental, el mercado no puede reemplazar nunca al Estado, y particularmente esto se observa cuando hay una enfermedad, cuando hay que cuidar a los desfavorecidos, cuando hay que curar a todos, cuando hay que hacer una planificación de salud, cuando hay que incluso poner dinero en las empresas. Todas estas ideas aparecen muy fuertes en este momento. Cuando Abad y Cantarelli publican el Habitar el Estado, esto no era tan del sentido común, empezaba a hacerlo. Y es una idea muy interesante. Ahora, ¿cuál es para mí la, la limitación de la propuesta de este grupo de pensadores estatalistas argentines? Básicamente la idea de que la organización social depende del Estado, que el Estado es la forma de la comunidad, de lo común, de lo que agrupa orgánicamente a los individuos, y que en el debilitamiento, el proceso de debilitamiento del Estado, vinculado con el desarrollo capitalista, con la pérdida de los grandes relatos, el posmodernismo y otros fenómenos, la posverdad y muchos otros fenómenos que debilitan la idea de unidad, que debilitan la idea de lo orgánico que nos acoge, sería un proceso de disolución de los lazos sociales, ¿no? Donde cada cual, esta idea también circula en los discursos, cada cual queda librado a su suerte como una especie de piedrita, de guijarro arrojado en el medio del camino, suelto, librado a su propia individualidad. El problema de este discurso es que justamente fomenta las ideas individualistas, las ideas liberales extremas, en las cuales, bueno, la sociedad que sería un conjunto de individuos aislados, ¿no? Entonces podríamos pensar en un momento no lo era, si retrocedemos en el tiempo encontramos las sociedades primitivas con lazos comunitarios muy fuertes y muy abigarrados, y luego, en la medida en la cual se desarrolla la sociedad, se desarrollan los modos de producción, se desarrolla el capitalismo, aparecen estos individuos solos y aislados. Y eso es lo que estaría pasando. Vamos quedando sueltos. Estar sueltos tiene su lado horrible, que es, bueno, me enfermo y nadie me cuida, me quedo sin trabajo y nadie me ayuda, nací desfavorecido, nadie me educa, bueno, etcétera, etcétera. Pero también tiene el lado positivo, tiene que ver con esta idea de la libertad como hago lo que quiero, entonces como estoy suelto, tengo libertad. Bien, disolución, entonces. ¿Cuál sería la idea? El Estado como la construcción de las sociales y el capitalismo como un proceso de degradación y de ruptura de estos lazos sociales. Ahora bien, me parece a mí que esta es una manera equivocada de concebir las cuestiones, porque el capitalismo es el tipo de organización social
hegemónica en nuestra época, ¿no? Esta frase que tiene cierta moda en este momento, que es más fácil concebir el fin del mundo que el fin del capitalismo. O sea, podemos encontrar muchas fantasías apocalípticas donde el mundo se termina y muy pocas donde aparece otro sistema social. Bien. Entonces es hegemónico el capitalismo en este momento, y lo que yo quería plantear hoy es que el capitalismo no nos suelta. O sea, hace como que nos suelte, nos deja librados a nosotros mismos, pero es un proceso muy ajustado de constitución social y de organización social. Es muy distinto al modo estatal, pero es un modo de organización social muy específico. Entonces, lo que se trata es de pensar cómo tiene lugar esta organización social capitalista. Este sería el desafío y la propuesta. Bueno, vamos a... No hay una verdad última, estamos en la posverdad. No se sabe en definitiva cuál es la manera en la cual nos constituye el capitalismo como individuos, pero repasemos 4. Repasemos una, digamos, moderna, histórica, ya en vías de disolverse, que es esta idea de pensarnos como trabajadores. Esta idea de concebirnos a nosotros como trabajadores no es natural. Uno siente que es natural, el trabajo dignifica, el trabajo es lo que soy, el trabajo es mi medio, no solo mi medio de vida, sino mi medio de concebir a mí mismo, pero esta idea tiene una historia, podríamos decir que justamente previo a la formación del capitalismo no era tan fuerte, había otras maneras de concebirse, más vinculados a la comunidad, a la tierra, a los mitos, a la religión. Bueno, había otras cuestiones que hacían que nosotros fuéramos lo que somos, pero en la medida en que el capitalismo se desarrolla y empieza a ser necesaria la fuerza de trabajo, empiezan a disolverse los vínculos con las viejas formas de identidad y aparece el trabajo. La idea de somos trabajadores, ante todo trabajadores, aparece con el capitalismo. Estoy siendo muy línea gruesa, ¿no? Para entender estas ideas. Después hay ciertos fenómenos sociales, podemos decir que el trabajo está en vías de perder su centralidad, entre otros muchos motivos, porque no hay trabajo para todos, podríamos decir. No hay trabajo para todos. Hay trabajo para algunos. Trabajos necesarios, trabajos esenciales, como vimos ahora, son quizás el 10% de los trabajos. Pues hay trabajos accesorios y esta capacidad de pensar otros trabajos vinculados no a la producción sino a los servicios, por ejemplo, tiene sus límites. Y tiende a desaparecer como elemento fundamental del capitalismo, como motivo principal, podríamos decir, el desarrollo tecnológico, maquínico, donde las máquinas hacen trabajo que antes hacían los hombres y los hacen mejor, y cada vez más. Entonces, ¿cuál es el lugar del trabajador en este nuevo esquema del ser humano? En este nuevo esquema capitalista, el del consumidor. Entonces, hay que formar una subjetividad ya no trabajadora, sino consumidora. Sigmund Bauman, quien también vieron en el programa, plantea esta idea de una ética del trabajo, una estética del consumo. Somos consumidores y no somos nuevamente naturalmente consumidores. Podemos tender a pensar que somos naturalmente consumidores, que es normal que nosotros nos sintamos nosotros mismos cuando nos compramos determinado teléfono, cuando nos compramos determinado paquete turístico para conocer un país extranjero, o cuando nos compramos una torta de chocolate. Esta idea de nuestros hábitos de consumo hacen que seamos lo que somos. Bueno, esta es otra manera, otra propuesta. Nuevamente, no hay disolución, no es natural, sino que esto tiene que ser producido. Tenemos el capitalismo, es una organización social que logra en un momento subjetivarnos como como trabajadores, en otro momento subjetivarnos como consumidores, y nada de esto es natural. No es que solamente se disuelven los lazos sociales y de pronto aparecen los trabajadores, de pronto aparecen los consumidores. ¿No? Esto se produce, hay un montón de mecanismos de refuerzo sumamente sofisticados, algunos sumamente rudimentarios otros. Bien, estas son las ideas. Después quisiera traer, ya avanzado quizás demasiado en el largo de este video, 2 ideas más para cerrar. Entonces, trabajadores, consumidores. Luego aparece una idea muy interesante de una pensadora norteamericana llamada Wendy Brown, en el cual la forma de subjetivación del neoliberalismo, la más actual,
es pensarnos como pequeños capitales, ¿no? El capitalismo, ¿no? El capitalismo pensaba el capital como un dinero que se producía a sí mismo, un dinero que engendraba más dinero. Muy bien, esta manera de plantearse a sí mismo del sistema general, en este instante neoliberal se reproducirían nosotros. Nosotros somos unos sujetos, unas personitas cuya característica es valorizarnos, hacer que seamos más, ¿no? La educación permanente tiene que ver con esta idea. Yo tengo que ser más que yo mismo todo el tiempo para hacer algo, ¿no? Redes sociales, yo tengo que tener más likes, tengo que tener más compartidos para hacer algo. Y esto se expande no solamente la actividad económica, donde está el emprendedurismo, donde yo tengo que siempre tener un poco más, ser una empresa de mí mismo y siempre lograr facturar más o encontrar nuevas maneras de obtener dinero, sino también en la vida amorosa. Yo tengo que estar todo el tiempo mejorándome a mí mismo, yendo al gimnasio, aprendiendo poemas impactantes, siempre mejorándome a mí mismo. Aprendiendo a cocinar un arroz a la genovesa, cualquier cuestión que esté valorizándome para poder aspirar a la pareja, para poder presentarme en una red social de conocer a otras personas, etcétera, etcétera. La educación, siempre autovalorizándome. Esta es una idea muy distinta al trabajador, que el trabajador no tiene que autovalorizarse, puede hacer el mismo trabajo toda su vida, que como consumidor, que no se está autovalorizando, sino está realizando productos que se produjeron y comprándolos, no que se produzcan más. Finalmente es una idea de estar siempre creciendo, siempre autocreciendo. Y esta es muy interesante porque es una noción de capitalismo extraeconómica, que supera lo económico. Bueno, ahí voy, estoy terminando este videito, ¿sí? Y ahí voy. Bueno, esta idea. Y quisiera cerrar, conocieron a Clementina, que está acá acompañándome en esta cuarentena. Bueno, pequeña pausa de niños y cerramos la idea. Bueno, quisiera terminar esto con una idea abismal respecto a esto. Porque estamos hablando siempre de subjetivaciones que tienen que ver con un factor humano necesario para el desarrollo del capitalismo. Finalmente está la idea más terrible, la idea de que quizás el futuro no nos necesite. Quizás la subjetivación humana no va a ser ya directamente parte del sistema capitalista, que el sistema capitalista va a poder funcionar a través de un funcionamiento maquínico, un funcionamiento viral, un funcionamiento de otra naturaleza a las características humanas. Y donde quizás, ahí sí, haya que recuperar la política, haya que recuperar el Estado, ya no en un espacio no ocupado, donde hay solo disolución y el Estado viene a volver a constituir una organicidad, sino para competir con un modo de organización social que cada vez nos excluye más como seres humanos. Queremos dejar de estar excluidos, queremos ser necesarios, la importancia de la vida humana, la importancia de una vida humana que no sea meros consumidores, meros trabajadores, meros mini empresas que se valorizan así, sino con otro tipo de valores, con otro tipo de formas de vida que le den sentido a nuestra estadía en la Tierra. Tampoco es natural, también debe ser producida, no se produce en un terreno desocupado y desértico, sino que tiene que ser artificialmente producida por un Estado, por una organización social orgánica, construida y pensada entre todos, desde arriba y desde abajo, para que vivir valga la pena. Bueno, les agradezco muchísimo haber podido participar de este bloque y espero que podamos seguir conversando sobre estas y otras ideas.